Me gustaría en esta mañana, en lo que me han dejado de tiempo para poder dialogar, y me dijeron que yo puedo continuar hasta las 1:30, así que tengo como 25 minutos, que vengan conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol San Pablo, capítulo 4. Y me gustaría que pudiéramos ver lo que Pablo dice de cómo debiera vernos la gente a nosotros. Y de nuevo, la gente va a ver solamente lo que somos. A veces pueden llegar a confundirse, pero ¿cómo debiéramos nosotros mismos vernos a nosotros? ¿Y cómo debiéramos vivir en esta vida? Pablo nos da dos características. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol San Pablo, y leo de la versión Reina Valera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Qué dice Pablo? Que cuando la gente nos analice, que cuando la gente nos vea y nos empiece a conocer, que tomen de nosotros la idea de que somos dos cosas. Y de esto quiero hablar en esta mañana. ¿Cuáles son esas dos cosas de las cuales dice San Pablo que la gente debiera ver en nosotros? ¿Cuál es la primera de ellas? Lo primero que Pablo dice, que cuando alguien te vea, que cuando alguien te mire, pueda ver en vos ¿qué? Un servidor. Pero miren qué dice ahí: ¿servidor de qué? Servidor de Cristo. ¿Qué ve la gente en nosotros cuando nos miran? Cuando viajo y me preguntan de dónde soy, digo que soy, que nací en Uruguay y viví solamente un mes de mi vida por allá. Digo porque me crié en Argentina, digo que soy argentino. Y lo primero que me dicen después de decir que soy argentino, imaginen qué es. Hay dos palabras que vienen, y con eso puedo distinguir quiénes son más jóvenes y quiénes son más adultos. Los más jóvenes me dicen Messi, los más maduros me dicen Maradona. Aunque a mi esposa alguna vez le dijeron Sabatini, y solo algunos podrán entender, pero también hay. Querramos o no, de alguna otra forma, nuestros representantes, nuestros embajadores parecieran ser los deportistas que son famosos y nos conocen por la vida de alguno de ellos. Pero cuando me dicen Maradona, enseguida tengo que hacer un paso al costado y le digo, sí, pero el pobre ha tomado algunas decisiones y algunas otras cosas, porque me empiezan a preguntar por algunas decisiones que él tomó en su vida. Cuando la gente te conoce a vos y a mí, ¿qué ven en nosotros? ¿Ven a alguien que sirve a la cultura? ¿Ven a alguien que es por sobre todo un argentino? ¿Ven a alguien que es de tal familia? ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Ven a alguien que sirve a las costumbres del lugar donde vengo o ven a un servidor de Cristo? En griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pablo utiliza en este versículo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, una palabra que es diferente a las palabras que normalmente se utilizan para decir siervos. Para siervos muchas veces se puede utilizar la palabra diáconos, o a veces, que suena como diácono, o también se puede utilizar la palabra doulos, que en muchos lugares puede ser también como esclavo, pero en algunos lugares se traduce como siervo. Pero aquí utiliza una palabra totalmente diferente, que es hipéretas. Y sin entrar en mucho de griego, simplemente quiero explicar esto porque es muy importante para entender el concepto. Pablo dice que cuando la gente te vea a ti y a mí, tienen que ver a un hipéretas, y un hipéretas es un siervo, pero la palabra original significa alguien que vive bajo la autoridad de otro. Pablo dice con esta palabra, es alguien que está por debajo de. No es el jefe, no es el dueño de su vida, no hace lo que a él se le ocurre en cualquier circunstancia en la cual le toque vivir. Él vive bajo la autoridad de alguien, y ese alguien le dice cómo vivir. ¿Entienden? Y aquí está la riqueza de esta primer palabra de cómo debemos vivir nuestra vida en este año 2018, y quiero desafiarlos a vivirlo de esa forma. A no vivir como dueños y amos de nuestra vida, sino a poder vivir como alguien que está bajo la autoridad.
¿De quién? Bueno, ahí mismo lo decía, de Cristo. No de mi cultura, no de mis costumbres, no de mi familia, no de mis vecinos, no de lo que sea, ni de mi partido político o de lo que quiera. Vivo bajo la autoridad de Cristo. Muchos de ustedes sabrán que los judíos utilizaban y utilizan, muchos de ellos todavía, un pequeño pedacito de tela que se pone aquí arriba y tiene el nombre de kipá. Ahora díganme, ¿para qué usan la kipá? ¿Para proteger del sol? La verdad que si fuera para proteger el sol mucho no haría, porque es bastante chiquito y no cubre. A mí no me ayudaría para nada, por ejemplo. ¿Para qué usan la kipá? ¿Para qué usan la kipá? Algunos rabinos muy famosos decían que ellos no se atrevían a salir de su casa sin utilizar la kipá, porque la kipá los recordaba de la presencia y la autoridad de Dios en sus vidas. Había otro rabino que agradecía a su madre porque por la instrucción de su madre él no fue un ladrón, porque la madre lo obligaba a usar kipá y él no podría nunca llegar a robar con la kipá puesta, porque Dios estaba ahí, su presencia estaba con él y él reconocía estar bajo la autoridad de Dios. En los países donde trabajé antes en Asia Central, los musulmanes practicantes usan un pequeño como tazoncito, si pudiera decir así, chato. Pero es interesante que no lo usan todos, lo usan solamente aquellos que viven la religión musulmana. ¿Por qué? Porque el usarlo significa que estás practicando, que reconoces que hay un Dios, que Alá existe y que Él tiene alguna influencia en tu vida. No lo usarías si no practicas, porque sería prácticamente una blasfemia decir que soy algo que no lo soy. Judíos, musulmanes. Algunos cristianos utilizan una cruz colgada con una cadenita. En alguna época significaba que uno era seguidor de Cristo. Hoy en día pareciera para muchos que ha perdido totalmente el sentido. Pero déjenme preguntar y ir un paso más. ¿Y nosotros adventistas? Porque tanto judíos como musulmanes tienen usan el gorrito, la kipá o el gorrito como una señal de que hay un Dios y que ellos están bajo la autoridad de ese Dios. ¿Y nosotros adventistas? ¿Habrá algo que nosotros tenemos que muestra que vivimos bajo la autoridad de Dios? Alguno me dirá, bueno, la corbata, porque nadie usa corbata y la ponemos para venir el sábado. No. ¿Qué señal tenemos nosotros? Y no necesita ser algo físico necesariamente, pero tenemos como pueblo adventista, pueblo remanente que esperamos la segunda venida de Cristo, una señal en nuestras vidas que muestran que nosotros no seguimos la cultura, que no hacemos lo que todo el mundo hace, sino que vivimos bajo la autoridad de alguien que está por encima de nosotros, y esto es de Dios. Sábado, ¿están de acuerdo o no? Absolutamente. Cuando vos y yo guardamos el sábado, estamos diciendo, yo no vivo mi vida de acuerdo a la cultura donde estoy, vivo bajo la autoridad de Dios, que escribió en la palabra de Dios, 6 días trabajarás y 1 lo dedicarás para mí. Como vivo bajo la autoridad, estoy dispuesto aún a perder mi trabajo, porque reconozco que es más importante seguir a aquel Dios. Muy bien. ¿Alguna otra señal de que vivo bajo la autoridad de Dios como adventista? ¿Sábado? Ajá. ¿Qué más? El estilo de vida. Podrá ser que cuando toda la familia se junta para las fiestas, yo no como, y digo para aquellos que tienen familiares que no comparten la fe todavía, no como lo que todo el mundo come. Porque no tomo alcohol, porque no como cerdo, porque no como caballo. ¿Por qué? Simplemente la mejor explicación que podríamos dar es porque vivo bajo la autoridad de Dios, y Dios en su palabra dice que algunas cosas son buenas para mí comer y otras no.
simplemente porque no hago lo que a mí se me ocurre, sino porque he decidido vivir bajo la autoridad de Dios, y la Biblia me va a decir qué hacer, qué no hacer, qué comer y qué no. ¿Saben? Una de las cosas que más cuesta a los musulmanes entender es por qué los cristianos, cuando la Biblia dice de no comer cerdo, comen cerdo. Que para muchos de ellos, de los musulmanes, el cerdo es lo más contaminante que puede existir. Así que cuando me preguntan si soy cristiano, hay que tener mucho cuidado con responder sí. Porque para ellos cristianos es esa imagen de Hollywood, de las películas. El que toma alcohol, va de fiesta, tiene muchas mujeres, come cerdo, hace de todo. Entonces, si me preguntan si soy cristiano en esa definición que ellos tienen en su mente los que es cristianos, no, yo no soy así. Así que les digo, no, not quite, decimos en inglés, como que no ahí. Y preguntan, ¿y entonces qué sos? Le digo, bueno, yo leo los escritos sagrados, no como cerdo, no tomo alcohol, tengo una sola esposa y me alcanza. Está mi suegra acá, así que tengo que decir eso. Y me alcanza, el Señor me ha bendecido con una buena esposa, porque los musulmanes pueden llegar a tener hasta 4 si es que tienen el dinero para poder mantenerlas. Tienen que estar bien alimentadas, ninguna flaquita, porque eso es señal de que no tienen dinero. Y cuando digo esas cosas, dicen, pero entonces usted casi es un musulmán, me dicen. ¿Tu vida muestra que vivís bajo la autoridad de Dios? Pregunta retórica para pensar. Pero cuando la gente te ve, cuando voy a otro lugar, cuando viajo, cuando estoy esperando para comprar algo, cuando tal vez nadie me ve y puedo tal vez ser el que quiero ser, ¿muestran mis acciones que vivo bajo la autoridad de Dios? Porque en esta primer palabra, la de ser siervo, no hace falta usar palabras. Se lo hace con la vida y con el ejemplo en silencio. La gente va a tener una idea simplemente por cómo yo me comporto, por cómo vivo, por cómo trato a los demás. Van a ver si realmente vivo bajo la autoridad de Dios o hago lo que a mí se me da la gana. Pero Pablo no termina ahí y me quedan 10 minutos. Segunda palabra que Pablo dice, la gente tiene que ver en nosotros a alguien que vive bajo la autoridad de Cristo, siervos. El siervo no hace lo que él quiere, sigue las directrices, las órdenes del amo. Y nuestro amo es Cristo, si le hemos entregado la vida. Segunda palabra, ¿qué dice? Administradores. En griego la palabra es oikonomos. Oikos es casa y nomos es aquel que toma cuidado, el mayordomo, podríamos decir, de la casa. De nuevo, no es el dueño. ¿Notaron eso otra vez? En la primera de siervo yo no soy el amo, y en la segunda mayordomo yo tampoco soy el amo, simplemente estoy administrando las cosas que le pertenecen a otro. Pero Pablo dice que la gente tendría que vernos como siervos de Cristo y además como mayordomos de ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 4:1, ¿qué dice? De los misterios de Dios. ¿Y eso? Yo no soy el dueño, sino que soy el mayordomo de los misterios de Dios. ¿Qué estará tratando de decir Pablo? En San Mateo capítulo 13, versículo 11, Pablo le dice a los discípulos que a ellos se les ha dado la oportunidad de conocer los misterios del reino. Mateo capítulo 13, versículo 11. A ustedes se les ha permitido, dice él. Pero al resto de la gente no, pero ustedes saben, ustedes conocen y yo les he permitido que sepan cuáles son los misterios del reino. Déjame preguntarte por un instante, ¿cuánta gente hay en nuestro mundo que conoce qué ocurre cuando uno muere? ¿Sabe la gente qué ocurre cuando uno se muere? La mayor parte de la gente que cree o que el alma se va al cielo, o se va al infierno y se empieza a quemar, o tal vez se reencarna en alguna otra forma y vuelve a vivir, o hay muchas ideas. Pero vos y yo, no por virtud alguna en nosotros, sino porque al Señor
le complació simplemente revelarnos lo que ocurre. Y de alguna forma nosotros podemos conocer por la palabra de Dios que cuando alguien muere simplemente queda descansando hasta que Cristo venga por segunda vez. Y si amó al Señor y fue obediente al Señor, el Señor lo va a resucitar. Pero para mucha gente eso es un misterio. Pero para el creyente, para aquel que es fiel a la palabra de Dios, conocemos los misterios. ¿Cuánta de la gente de este mundo sabe cómo va a terminar este mundo? Ocurre que vivo en una parte del mundo donde siempre hay guerras y donde hay conflictos, y siempre pareciera ser que Irán y Arabia Saudita están luchando por tener control o de Siria, o de Líbano, o de Yemen, o de algún otro país. Y siempre hay, los que conocen un poquito de cuestiones políticas en el Medio Oriente sabrán de que la paz no va a haber nunca por allá. Jamás va a haber paz. Es imposible porque tienen miles de años peleando y no hay forma que eso pueda arreglarse. Y algunos creen que tal vez el mundo se pueda terminar porque o el presidente de Norcorea pueda tirar una bomba para algún otro lugar, o que alguno de los otros tire una bomba nuclear y se arme un desastre. ¿Así termina el mundo? ¿Así termina el mundo? Para algunos puede ser un misterio, pero para aquellos que somos creyentes sabemos que la historia de este mundo no se termina así. La historia de este mundo no se termina cuando la raza humana es simplemente barrida por una bomba atómica. No, sabemos que este mundo termina cuando el Señor Jesucristo regresa por segunda vez. Tampoco se termina, como algunos creen, por 1000 años de paz y luego Jerusalén pasa a ser la capital, como algunos evangélicos en algunos otros países contentos por algunos movimientos de un presidente que quiere reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y que en los países donde vivo, por supuesto, una noticia así es tomada como lo peor que puede existir, y manifestaciones en todos los países. Estaba en Egipto ese día cuando el presidente del país del norte dijo semejante barbaridad y se armó. ¿Por qué? Porque muchos evangélicos ven ese movimiento de que Jerusalén vaya a ser la capital como el principio del cumplimiento de las profecías de acuerdo a lo que ellos entienden. Pero nosotros como pueblo de Dios también entendemos que el milenio no precede a la segunda venida, sino que la segunda venida precede al milenio. Quiere decir que Cristo viene por segunda vez y entonces ocurren los 1000 años de paz, porque no va a haber paz sin que Cristo regrese a este mundo. No sé si se dan cuenta, pero conocemos mucho de los misterios. Conocemos porque al Señor le pareció bien revelar sus misterios a aquellos que creen en Él. Sabemos lo que va a ocurrir, cómo va a terminar este mundo, cómo va a terminar el mal. Ahora, Pablo dice que cuando la gente te vea, puedan ver en vos y en mí a un siervo, alguien que vive bajo la autoridad de Dios. Pero segundo, que puedan ver a alguien que conoce los misterios de Dios, no es dueño de los misterios, no crea doctrinas nuevas, no crea cosas que simplemente a él se le ocurrió porque no pudo dormir anoche, sino simplemente que ha entendido la palabra de Dios y revela y comparte con aquella gente que está alrededor de él los misterios de Dios, que la gente no sabe porque no han tenido el privilegio de leer la palabra de Dios, pero que es tu privilegio y el mío poder compartir y poder darles y poder mostrarles los misterios revelados en la palabra de Dios. ¿Qué ve la gente cuando te miran? ¿Qué ven en nosotros? Guille, ¿será que cuando te ven caminar dicen, ahí va un siervo de Dios, alguien que está bajo la autoridad de Cristo, y ahí va alguien que conoce los misterios de Dios? ¿Qué tal si los vecinos, y yo sé que muchos pueden vivir aquí donde tal vez todos los vecinos son adventistas, pero qué tal si voy a otro lugar y cuando estoy haciendo algo la gente puede decir, mira, ahí va alguien que conoce los misterios de Dios? Vamos a preguntarle para que me ayude a entender. Siervos no necesito hablar, calladito me ven por mi vida, por ayudar a otros, por servir, por no vivir para mí mismo. Pero con la segunda, la primera no hablo, y en la segunda, mayordomo de los misterios, ahora sí hay que abrir la boca. Porque para poder contar los misterios que Dios ha revelado, tengo que poder hablar y decir, con poco o muchas palabras, con lo que el Señor me haya permitido conocer, contar lo que va a ocurrir.
porque el Señor me ha hecho depositario de esos misterios para que pueda compartirlos con otros. Siervo que vive bajo la autoridad y mayordomo de los misterios de Dios. Hemos comenzado un nuevo año hace poquito. ¿Cómo vas a vivir este año? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué va a ver la gente? ¿Un nuevo auto estacionado frente a la casa? ¿Por qué nos van a conocer? ¿Porque siempre me he visto bien? ¿Porque hago esto o hago lo otro? ¿O será que me pueden llegar a conocer como alguien que soy un siervo de Cristo y un mayordomo de los misterios de Dios? No estoy diciendo que sea fácil obtenerlo, pero ¿qué tal? ¿Qué ocurriría si cada adventista del séptimo día pudiera ser conocido como un siervo de Cristo y un mayordomo de los misterios del reino de los cielos? ¿Alguno quiere aceptar el desafío? ¿Alguno quiere decir en esta mañana: Señor, ayúdame a mí, porque yo quiero ser un siervo de Cristo? ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? Amén. Vivir bajo la autoridad. Y hago así con la mano para que nos acordemos. Yo no decido, Él decide. Yo vivo bajo sujeción, vivo escuchando su voz para saber qué hacer. Y segundo, ¿cuántos queremos ser mayordomos de los misterios de Dios? Donde tengamos que abrir la boca y contar con pocas o muchas palabras lo que el Señor ha hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso lo podemos contar y contarles que un día va a regresar para llevar a casa a todos aquellos que lo aceptan. ¿Cuántos quieren ser también mayordomos de los misterios? Que Dios nos bendiga. Tenemos un nuevo año por delante. Que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros lo que dice el versículo 2. ¿Vieron el versículo 2? 1 Corintios 4, 1, 2 dice: ¿qué es lo que se requiere de todo siervo? 1 Corintios 4, 2, el siguiente versículo: que sea hallado fiel. Fiel siervo y fiel mayordomo. Que al final del año el Señor, cuando haga la evaluación, pueda decir de nosotros: muy bien, Denis, has sido un fiel siervo y un fiel mayordomo. Entra al gozo del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.